Bien, pues después de la entrevista continuamos con la tertulia. Les presento a los invitados que tenemos en la mesa de trabajo hoy. A mi derecha, don José Mosquera, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Vigo. ¿Qué tal, don José? Buenas noches, bienvenido una vez más. Buenas noches, venga ya. En la esquina de la mesa, don Gaspar Barrón, es periodista y empresario de medios de comunicación. ¿Qué tal, don Gaspar? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, y quiero saludar a un club de fans que gracias al Bitacorero Mayor se está poniendo en marcha en Perillo, en La Coruña, club de fans solo de mujeres, lo digo así. Y por otra parte, también bitacoreros mayores, que son los bancarios del popular Pastor, que siguen fielmente la bitácora por la cantidad de noticias que se enteran aquí de economía que en otros medios no son capaces ni de leer, ni de escuchar, ni de ver. Queda dicho. Pues que estén atentos hoy porque vamos a hablar de las consultoras. A mi izquierda, don Carlos Ruiz Miguel, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches, bienvenido una vez más. Muy buenas noches, muchísimas gracias, un placer. Y en la esquina de la mesa, don Vicente Fernández, abogado especialista en urbanismo. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, bienvenido. Esperando que el Depor gane esta noche, ¿no? A ver si ascendemos una vez. Bueno, muy bien. Posibilidades hay, ¿no? Desde luego, esperemos que sí, que estaremos en primera otra vez. Estupendo, están jugando ya, yo creo. Bien, pues empezamos con el primero de los temas, sesión de control en el Parlamento de Galicia. Hoy el tema estrella volvió a ser, como no, el naval. Ana Pontón le recriminó a Feijóo de no estar haciendo todo lo que debiera y Feijóo le contesta que lleva ya mucho tiempo luchando por esto cuando gobernaba Rodríguez Zapatero y que por otra parte hace 6 años que no hay ningún contrato en Navantia. Oímos al presidente de la Xunta. Unha proposta que está dende onte notificada en Bruselas. Unha proposta que se pode utilizar de forma inmediata. Sí, señoría. Silencio, un sistema por favor. homologable que está vixente a partir de hoxe e un sistema, señoría, que por primeira vez un goberno de España propón concretamente. Bueno, nos quedamos así un poco así con el total. Don Vicente, yo creo que tiene que volver a decir, porque no creo que habrá variado su pensamiento, pero ya habló de esto en varias ocasiones. El tema del naval aquí, que es un tema recurrente porque lo tenemos ahí presente. El problema es que sigue siendo una fuga de encargos, ¿no? Porque ya hace unos meses hablábamos aquí de un encargo que había para los astilleros de Vigo que se tuvieron que llevar a Brasil, ahora están también los mexicanos con la empresa Pemex intentando hacer encargos en Galicia, pero esto no anda, no hay una solución definitiva desde Bruselas. Ponen toda la oposición posible al tax list, pero no le vemos una salida. Siempre que es un tema recurrente, siempre sale, dicen, bueno, que esto ya está, que ya va a salir, sí. Pero ¿qué hay intención de? Estamos hablando de que en la ría de Vigo es un factor económico importantísimo. Pero no tenemos claro cuáles son los plazos. Todos son promesas, pero no cuajan. Pero sí parece que, no sé, existe la intención de que alguien se quede por ahí con los mercados, ¿no? El típico juego de intereses, ¿no? Sí. De los países del norte contra nosotros, ¿no? Pero bueno, el gobierno español actual parece que se está tomando las cosas en serio, la Xunta también está poniendo de su parte, y esperemos una pronta solución, porque se está hablando de un total, leía hoy, del orden de 38.000 puestos de trabajo. Sí, no es broma. Sí. Estamos jugando una cuestión muy importante en unas épocas donde hay muchísimo paro. Y para la ría de Vigo es importantísimo. Creo que a ver si tenemos noticias buenas o perspectivas buenas dentro de poco, ¿no? Siempre decimos lo mismo. Sí, es que parece que siempre es, que sí, que viene, que no sé qué, tal, pero no cuaja, no hay una respuesta definitiva. Sí, porque desde que Almunia ya dijo que todo parecía en marcha y demás... Es que el papel de Almunia en la Unión Europea respecto a España, ya no solo en el tema de estas leyes, sino en otros muchos más, es cuando menos dudoso, por no decir otras palabras más fuertes. Deja mucho que desear, ¿no? Don José Mosquera. Bueno, vamos a ver, coincido con la posición de Vicente en cuanto a que este tema lleva ya mucho tiempo dando vueltas y realmente se trata de unha cuestión vital pos intereses de Galicia. Vital pos intereses de Galicia e para dúas zonas concretas afectadas pola construcción naval, que son Vigo e Ferrol, donde ese volumen de paro que generaría a non existencia de construcción naval, pois realmente eu creo que non é capaz de absorberse por as sociedades. Por tanto, é unha cuestión vital, pero vital. É dicir, eu creo que hai que dedicar a isto
non sei se as 24, se as 48 horas do día, non? Se iso fora posible, porque nos estamos xogando moito con esta cuestión. Don Gaspar. A mí me gustaría más que nuestros políticos trabajasen más de cara a la verdad que de cara a los medios de comunicación. Vamos a ver, decíais, amigos, esto de que Joaquín Almunia deja mucho que desear, deja muchísimo que desear, está puesto allí porque es un estómago agradecido y evidentemente tiene que cobrar su sueldo y justificarlo. Digo que estoy harto de que se utilice cualquier punto de crítica o de situación actual como es la naval o demás para salir a los medios. Aquí el resto, y yo con esto termino, con este asunto, lo único que había era un informe previo. Hasta ahora no había nada que pasara del informe previo. A partir de ahora, por lo que conozco, el gobierno del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy Brey, ha puesto las cartas encima de la mesa y está apretándole a Joaquín Almunia lo que hasta ahora no eran capaces de hacer, porque era la comandita zapateril con la comandita de Bruselas. Dicho esto, se acabó. El tema está, que me parece muy bien la reunión de Pontón, salir en los medios, y la contestación del presidente gallego ha sido magistral. Vamos a trabajar, que es lo que interesa. Y para mí es lo que decís vosotros. O sea, es más de lo mismo y sobre todo, y quiero quedarme con este titular, que dejen nuestros políticos, que dejen de perder el tiempo en simpleces y que se pongan a trabajar. Menos cámaras, menos fotos, menos titulares y más trabajo, porque España se está hundiendo. Punto. Uy, hablando de barcos, además, España se está hundiendo. Sí, no, quería resaltar que efectivamente que las imágenes que sacamos, las palabras de Feijóo no se correspondían a lo que se correspondían, bueno, a otra cosa posterior, no al enunciado que habíamos hecho. Don Carlos. Bueno, hay varias cuestiones, ¿no?, en este tema del naval, porque hay que distinguir por un lado Ferrol, que es más el naval militar, y Vigo, que es el naval civil, ¿no? Y las crisis del naval civil y del militar, bueno, coinciden, pero tienen causas diferentes. Hay un dato claro, lo ha dicho aquí don Gaspar. Joaquín Almunia, el comisario español en Bruselas, yo creo que debería haber dimitido hace meses. Es una persona que no solo en este tema, en otros puntos, está haciendo un juego que yo creo que es inaceptable. Y voy a recordar otro asunto, que es el de las preferentes, donde se ha atrevido a decir que no hay que devolver el dinero a los afectados. Solo por estas declaraciones, pues yo creo que habría que pedirle la dimisión inmediata. Pero parece ser que desde ciertos ámbitos del PSOE o de la izquierda pues no hay interés en pedir que dimita, lo cual a mí me parece pues triste. Favores prestados. Bien, efectivamente. En el tema del naval civil de Vigo, bueno, entre todos la mataron y ella sola se murió. El naval tiene no solo el problema de tax lease, tiene un problema muy serio de credibilidad después de la huelga salvaje que convocó la CIGA. Esa huelga ha tenido un coste para el naval brutal. ¿Por qué? Porque por culpa de esa huelga los astilleros civiles de Vigo no pudieron cumplir algunos compromisos y cuando ciertas empresas encargan barcos, pues es vital que se cumplan los plazos. Esa huelga, insisto, brutal, de los sindicatos que dicen defender a Galicia, ha causado uno de los mayores daños a Galicia que jamás se haya hecho. Cosa que, aunque no le guste quizás al amigo Mosquera, yo soy de los que piensan que los que más daño hacen a Galicia son los nacionalistas, como los que más daño hacen a Cataluña son los nacionalistas catalanes, etc. Pero bueno, eso ya es otro tema que no quiero. Eso por lo que afecta a los astilleros civiles. Los astilleros militares, pues nos encontramos con noticias que a mí me dejan perplejo, como que, por ejemplo, están pensando en dejar en suspenso el portaaviones Príncipe de Asturias, porque no hay dinero. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué tenemos que gastarnos muchísimo dinero en la misión de Afganistán, que es una guerra absurda, una guerra perdida, una guerra donde se ha mentido desde el principio? ¿Por qué tenemos que tener una misión carísima en Líbano? ¿Y por qué no invertimos
contra la demagogia de algunos 15M, etcétera, ¿por qué no invertimos en el sector de defensa y sobre todo allí donde podemos matar dos pájaros de un tiro, nunca mejor dicho, tratándose de armas, que es dar trabajo a los astilleros militares de Ferrol y reforzar nuestras capacidades de defensa naval? Bueno, pues en lugar de eso, lo demagógico es pedir que se reduzcan los gastos de defensa y, bueno, pues no es en sí mismo reducir los gastos de defensa, porque en este momento estamos gastando mucho dinero en cosas inútiles en lugar de invertir, por ejemplo, en los astilleros de Ferrol. Vamos, yo creo que aquí hay muchas, demasiadas cosas mal sí, hechas. La alusión que hacía a los sindicatos, esa misma exposición la hizo don Vicente hace unos cuantos meses, claro, donde decía sí, que efectivamente el tema de los plazos, el tema de esta inestabilidad de a ver por dónde van a salir, ¿no? Claro. Sin querer satanizar. Que creo incluso menos recordar que estaba aquí sindicatos. el señor alcalde de Lalín, que era el que nos decía que se habían llevado un encargo a Brasil, porque sí. es lo que comenta aquí el profesor Ruiz Miguel, es que la gente parece que no tiene en consideración de que los inversores internacionales leen los periódicos en internet o en papel y ven lo que hay y dicen, ¿y quién va a meterse en un escenario de conflictividad cuando tienes otros escenarios en el mundo, otros lugares donde no tienes esas problemáticas? Don José Mosquera, por alusiones, que dice que los nacionalismos, que puede ser, que tal, que cual. Venga, Bueno, una última cosita. Nada, muy sencillo. Pero como usted está en minoría, pues tiene derecho a... De réplica, non? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a ver, eu creo que nacionalismos hai moitos, non só o galego, sino tamén hai o español e outros. Entonces, si a afirmación a levamos por Sobre aí... todo este nuevo que está ahora surgiendo, ¿no? Que ya hablaremos después. Ya hablaremos de él. Yo creo que si hai que centrar algo desde o punto de vista político é que o galeguismo e o nacionalismo do que arranca e que gran parte dos ciudadanos galegos defenden incluso hoxe, que o galeguismo de Castelao, Bóveda, de todos eles, pois realmente era un galeguismo universalista e, por tanto, non era un galeguismo cerrado. E, por tanto, non creo que ese galeguismo lle fixera daño ao país, senón todo o contrario. Pero bueno, hubo una perversión, ¿no? Con el tiempo, y debido a ciertos intereses. As interpretacións das doutrinas, cada cual levas por donde quere, non? Sí. Bien, estupendo. Bien, pues vamos entonces, ya sé que no vamos a solucionar nada, pero dejamos el tema abierto, efectivamente, como hemos dicho aquí, es recurrente y volveremos a tocarlo cualquiera de estos días. Diga. Almunia ayer, ¿Sí? cuando ya tenían en su despacho el informe presentado por el gobierno español, decía que, bueno, que hasta que el gobierno presente algo, que él no va a hacer nada. O sea, ya lo tenía. Este es el Joaquín Almunia, que estuvo a punto de ser presidente del gobierno. Hubiera sido peor casi que el otro, pero bueno. Queda dicho. No, y que todavía están reclamando por ahí, por sí, algunos para que vuelva, sitios, para que vuelva, claro, con toda su experiencia, para aportar su experiencia. Porque sí, pues ya ahora, ya veis cuál es. Y además, como no hay cantera, no hay donde tirar. Y por otra pues... parte, en referencia a los nacionalismos, si muchos nacionalistas gallegos tuvieran la cordura del amigo Mosquera, a lo mejor uno era nacionalista del BNG, BNJ o BN lo que fuera. Porque la cordura es lo que cuenta con las personas, independientemente de las siglas. Don José Mosquera, vaya piropazo, ¿no? Esto no se lo dicen a uno todos los días. Bueno, me quiere secar los colores. Sí. Bueno, vamos entonces con otro tema. Las consultoras Roland Berger y Oliver Wyman son las elegidas por el Banco de España para evaluar los balances de la banca española. Vamos a ver esta pieza que nos sintetiza. La alemana Roland Berger y la estadounidense Oliver Wyman son las dos consultoras que se van a encargar de examinar los balances de la banca española. El Ministerio de Economía ha dado a conocer sus nombres. Las dos compañías deberán presentar en un mes una valoración sobre nuestras entidades. Es la primera fase del estudio. El ministro Luis de Guindos ha explicado esta mañana el proceso antes de anunciar las empresas elegidas. En una primera, que tendrá un plazo de duración, un horizonte muy corto, de un mes, se va a hacer una aproximación al conjunto de los libros de crédito de la situación financiera de los bancos españoles a través de una situación de una prueba de esfuerzo que realizarán estos dos valoradores independientes. Se va a crear una especie de comité de apoyo a estos dos valoradores para darles toda
toda la información que necesiten, consideren conveniente, en el cual, por supuesto, va a estar presente el Banco de España, y a partir de ahí iniciamos otro nuevo proceso, ya en simultáneo, pero que es distinto y que es mucho más en detalle, en la cual se valorarán concretamente las carteras de las entidades. La segunda fase de la valoración la llevarán 3 auditoras. Estudiarán las pérdidas y provisiones. Esa tarea llevará más tiempo. Con estos análisis al sistema financiero, el Gobierno quiere despejar definitivamente, según ha comunicado, las dudas sobre los activos de la banca española. Qué complicado está todo, por una parte, y por otra, que claro también. Don Gaspar. Yo empiezo por presionarme, para empezar. Eso nunca está mal hacerlo. Nunca está mal, pero es que ya para tocar esto, por lo menos que las oraciones que se hagan en favor de los responsables de Berger y de Wiman, ¿no? Vamos a ver, Wiman nombró en 2007, o sea, nos vamos a hace nada prácticamente, a Anglo Iris como mejor banco del mundo, ¿vale? Posteriormente montó una que ni te cuento, Irlanda, pues salvamento financiero 3 años más tarde. Después el Citigroup, eso fue otra repanocha, ¿no? Los consultores de la Oliver pues aconsejaron a Citigroup el llamado mercado de renta fija, y cuyo origen era la subprimes, punto. De Roland Berger, ya esta es la repanocha, fue el que valoró a AENA, y que ya vemos lo que ha pasado, que por poco nos quedamos sin aeropuertos, sin nada, por culpa de esto. O sea, que Dios nos coja confesados, no sé de quién depende la elección, igual era bola blanca, bola negra, pinto, gorgorito, pero esto es un despropósito. No solamente ha habido sorpresa dentro de los medios económicos de España, sino del extranjero, que hubo más de una llamada diciendo, pero ustedes saben a quién han pillado, o sea, a quién han contratado. Por lo tanto, yo quedo mudo. A partir de este momento, mientras mis compañeros dialogáis, rezaré el Padre Nuestro, el antiguo, porque es que otra cosa no me queda. Que Dios nos coja confesados, porque si estos son los responsables que van a auditar, a ver cómo está la situación financiera de nuestros bancos, en fin. Punto. No, José Mosquera, por seguir en este lado. Sí, vamos a ver, a cuestión xa non empeza cas auditores, é dicir, a cuestión empeza ca credibilidade do sistema, é dicir, aquí temos un Banco de España que é o que ten que facer as labores de inspección, control das entidades financieras, e realmente é o que ten que acreditar a situación desas entidades financieras. Ora resulta que unha auditora, empresa independiente, supuestamente, vai a realizar esas funcións para acreditar a solvencia dos bancos do Estado español, porque as autoridades comunitarias desconfían desa solvencia, ou os mercados financieros desconfían desa solvencia. A mí me parece isto que é realmente ridículo. É dicir, a institución que non funciona terá que funcionar, pero terá que funcionar e acreditar ela a solvencia, porque hay independiente. Tú sabes, profesor, que dentro de la propia banca, los préstamos que se hacen, llega a tal desconfianza de unos a otros que no se creen nada. Por lo tanto, cuanto más que venga uno de fuera, que esto es un despropósito, es el país de las maravillas, lógicamente con pena en este caso para los sufridores españoles, los ciudadanos, que son los que pagan todos estos desbarajustes. Vamos, esto es mi opinión, pero perdona que te interrumpí. Nada, é o único que, o sea, básicamente, esta decisión me parece unha decisión para facer unha cortina de fume. Titulares de que han auditado unos bancos, igual que antes hicieron una prueba de esfuerzo o una prueba de estrés. Exacto, las pruebas del estrés, buenísimo. Que también acreditaba la solvencia de los bancos, e resulta que esa prueba de estrés non acreditou nada. Nada, tenía la máquina estropeada. Non acreditou nada. Isto, eu non creo que acredite especialmente nada. Eu creo que hai que traballar con seriedade e que a institución que ten que funcionar funcione e acredite realmente os activos, os pasivos e os balances das entidades de crédito españolas. E punto. Pero que estamos haciendo todos un continuismo de Elena Salgado, de todo lo anterior? Vamos a ver, é que nas relacións coa Comunidade Europea eu creo que nos estamos mentindo constantemente, uns aos outros. A Comunidade Europea non nos cree, nos presentamos papeles de dudosa credibilidade, de pronto recurrimos a un terceiro que ten que verificalo. Este é un engaño constante. Entonces eu creo que por aí non se gana credibilidade, gánase credibilidade
facendo que as institucións que teñen que funcionar funcionen, e con transparencia. Qué terrible. Por esta parte que Bueno, se yo cuenta. creo que lo que han dicho don Gaspar y don José es tremendo, Sí, es tremendo, claro. pero es que se quedan cortos. Si decimos todo, entonces ya... Es que se quedan cortos. Pues si se querella, que vamos a llamar los ¿Por qué cuatro. se quedan cortos? Vamos a ver. Alguien se ha planteado, en primer lugar, si tiene sentido que estemos contratando, no se sabe todavía a qué precio. Esa es otra. Porque estos señores no creo que vayan a hacer este trabajo gratis. Es decir, estamos con el déficit monstruoso que tenemos, estamos contratando a unas consultoras extranjeras de dudosa fiabilidad sin saber ni siquiera cuánto cuesta. Sin haber hecho un concurso público. Esto, bueno, ¿qué pasa aquí? Pues no se puede elegir, ¿no? Hemos elegido a estas porque... ¿Por qué se ha elegido? Entonces, aquí nos entramos ya, por eso digo que se han quedado cortos, ya en un horizonte abismal, ¿no? Abisal. O estamos en manos de un incompetente, o estamos en manos de un corrupto. Y hay un negocio por detrás para contratar a estos a cambio de... No sabemos cuál va a ser la contraprestación, yo te pago, te encargo esto a ti, pero tú haces esto que yo te... Es decir, todo esto en definitiva, ¿para qué? Pues he leído algún comentarista esta mañana, precisamente pues, sobre esta cuestión, que es absurdo que alguien en un mes vaya a averiguar más de lo que los inspectores del Banco de España saben. Porque en el fondo, la verdad, los únicos que nos la pueden decir, y la saben, ojo, son los inspectores del Banco de España. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que en lugar de hacer las cosas bien, el gobierno se empeña en hacer las cosas mal, que es no promover la destitución del director del Banco de España. Si el problema es el director, vamos a dar, contra lo que se suele decir, ganaría nuestro sistema en credibilidad si ante el Parlamento se promoviera la destitución. Pero demos la vuelta al tema. ¿Y por qué no se promueve? ¿No será porque también tiene miedo de lo que pueda decir si se le destituye? De lo que pueda decir sobre las cajas del PP, las cajas del PSOE, la fusión gallega, la no sé qué, que por cierto quiero aquí recordar para la mayoría del actual Parlamento de Galicia que se ha opuesto a crear una comisión de investigación sobre las cajas gallegas, que en Valencia, comunidad del PP, hay una comisión de investigación. Entonces todos esos argumentos que se daban aquí para no hacer la comisión de investigación, a ver cómo se explican cuando en Valencia la prensa hoy nos da las declaraciones de la señora Amorós, la expresidenta de la CAM, la Caja Rural del Mediterráneo, en la comisión de investigación de las cajas en Valencia. ¿Por qué sí que se puede investigar este desastre en Valencia y en Galicia no podemos investigarlo? Pero bueno, eso es un paréntesis. Un paréntesis todo para decir que yo creo que esto es una huida hacia adelante, que como se ha dicho por don Gaspar y don José, yo creo que no lleva a ningún sitio. Lo único que, en lugar de ganar credibilidad, esto, como bien han dicho, pues solo hace que empeorar las cosas. Y bueno, pues conclusión, pues que me sumo al Pater Noster promovido por don Gaspar. Gracias. Don Vicente, usted Bueno, yo está... para cerrar yo iría un poquito más lejos, porque para cerrar la cuestión, yo me pregunto una cosa. Yo, por lo poco que sé de contabilidad, a los balances de los bancos hay que llevar los activos a valor de mercado. Eso es una norma contable básica. Bien. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si ahora estas consultoras dicen que el valor de mercado es infinitamente inferior a lo que están en balances? Es que tienen que decirlo. Sí, pero imaginaros que lo dicen. Y siguiente pregunta, ¿de quién es la responsabilidad? De los administradores de los bancos, porque las auditoras obran sobre los datos que le proporcionan los administradores de los bancos. Entonces, podemos encontrarnos con esa cuestión, que valor de balances a mercado sea una cantidad y esta gente diga que es esa cantidad menos un desfase terrible. Y ahí está el agujero de los bancos.
No, es que la consecuencia Y entonces, es que habría que procesarles. la responsabilidad se trasladaría a los administradores de los bancos y sería exigible por sus accionistas. Claro. Entonces, va a haber muchos gestores de bancos en los que se les va a colocar en un problema bastante grande. La cuestión es que, claro, yo a fuerza de que me maten mis amigos consultores, hablando en plata, los consultores no hacen más que pastelear siempre. Hombre, claro. Ya. Podemos... Porque no son auditores, son consultores. Porque si ven ustedes, el amigo de Guindos habla de 2 fases. Otros 3 test en un mes, porque los 3 test primeros fueron una farsa, porque los escenarios eran de Alicia en el País de las Maravillas. Pero si no se va a creer nada. En los informes que hagan usted ahora... fíjese, yo hago un stress test hace un año donde tengo unos valores a valor de mercado inflados y unos escenarios, como digo, de Alicia en el País de las Maravillas. Y ahora me planteo unos stress test nuevos con un valor de mercado infinitamente bajísimo y con unos escenarios brutales. ¿A dónde nos lleva esto? Yo no sé qué paso van a dar qué próxima cortina de humo nos van a lanzar. Porque aquí la pitada va a tener que ser para los administradores de los bancos, no para el príncipe de la Copa del Rey. Es que si este resultado se hace, como usted dice, don Vicente, y después seguimos, como a día de hoy, sin procesar a ni un solo gestor, director de caja, etcétera, entonces ya más que el paternoster, ya el credo, el gloria, el santos y todo. Habla usted de las preferentes. Yo digo una cosa, el día que algún empleado de banca cabreado, hablando en plata, que ahora van a echar a muchos, cante y saque a los periódicos las circulares que se giraban desde los comités a las oficinas, creo que van a tener que cerrar más oficinas que en Moaña. Yo tengo una circular. Va a haber más problemas de cierre que en Moaña. Porque el día que alguien cabreado saque esas circulares, va a haber muchos problemas. Bueno, que yo tengo una de esas circulares y de otras cosas de cómo se falsificaban las declaraciones de la renta, etcétera, etcétera, para presentar la copia de la declaración en lugar del original y arreglar así los créditos. Y esto consentido, aconsejado desde el interior del banco, etcétera, etcétera. Bueno, en toda esta operación yo entiendo que primeramente se va a evaluar una cosa, bueno, de la banca española globalmente y luego una segunda parte que es por grupos, ¿no? Sí, por grupos de entidades, exactamente. Sí, pero el resultado al final va a ser ¿Podemos el mismo, columbrar ya un poco lo que nos van a decir dentro de unos 20 días? El problema es que esta gente, es decir, un auditor actúa sobre los la base de datos que le proporciona la propia entidad. Ese es el principal problema. Porque realmente los que tienen facultades, y por eso lo que comentábamos antes, realmente los que tienen facultades, digamos, por decirlo de alguna manera, coercitivas son los inspectores de Banco de España. Claro, son lo que le puede decir, oiga usted, abra usted sus archivos que yo voy a entrar ahí. Y además, teniendo en cuenta otra cosa, es que el Banco de España tiene unos técnicos de lo mejor del mundo. Por eso digo, que son los únicos de lo mejor que pueden del hacerlo mundo. bien. Yo te voy a dar el titular de dentro de 20 días. La banca española no será la misma dentro de 10 años. Punto. Muy bien, tómelo usted por donde quiera, ¿no? Y ya, es que no hay Interpretemos. otro. Porque si se transmite la verdad al final... Pues esperamos entonces ese titular o similar para dentro de 20 días. 30 aeropuertos españoles, entre ellos 2 gallegos, Saavedra y Peinador, no son sostenibles según un informe, el que dice que bueno, ha habido unas pérdidas de 105 millones y a pesar de esto, bueno, pues se siguen defendiendo estos aeropuertos y se sigue invirtiendo. Don José Mosquera, empezamos por usted. Bueno, ¿Qué hacemos con los aeropuertos? Que tienen tan pocos pasajeros, etcétera. Vamos a ver, o primeiro que temos que facer é ter un bo aeropuerto en Galicia, porque o que non ten sentido é que para a maioría dos vuelos de carácter internacional teña que recurrir ao porto, que é unha realidade. Entonces, eu creo que a solución é nestes momentos onde a crisis vai marcando, é dicir, costes por un lado e por outro, eu creo que hai que ir ao aforro dos investimentos e a ter unha infraestructura que realmente permita a comunicación. A cuestión non é 60 km de desplazamiento en vehículo automóvil para ir ao aeropuerto onde este situado, senón que o relevante é ter un aeroporto que signifique unha boa comunicación con todos os destinos, tanto nacionales como internacionales. E iso é o que non temos neste momento. Tamén é certo, quería destacalo aquí porque me sorprendeu
os últimos vuelos que fixen ao aeroporto de Santiago. Temos unha macroestructura construída aí, e realmente esa macroestructura non ten vuelos para esa macroestructura. Entón é un contrasentido. Ou ben adotamos de vuelos, ou ben fixemos unha obra sin sentido, claro, para pagar a deuda despois. O sea que eu creo que temos que funcionar con criterios de racionalidade e non se ve nas decisións que haxe eso. Eu creo que tamén teremos que ir, como falábamos antes, de pedirlle responsabilidade aos administradores dos bancos, hai que pedirlle responsabilidade aos xestores da administración, das distintas administracións, cando fan os investimentos. E non só que actúen cun criterio puramente publicitario, promocional, sin ningún criterio de ratio económica desde o punto de vista da súa rentabilidade. Tenemos muchos problemas, pero que no son fáciles de arreglar. Bueno, no son fáciles de arreglar por cuestiones electorales. Es decir, decía don José, vamos a pedir cuentas por el desastre de los aeropuertos, porque, vamos a ver, en Santiago se ha construido una terminal innecesaria que costó 233 millones. Pero es que al mismo tiempo, en Coruña, se está ampliando también el aeropuerto. ¿Cuántos son? ¿100 o 150 millones? Ciento y algo. Y en Vigo, al mismo tiempo, otros 100, es decir, solo en 3 aeropuertos se han gastado 500 millones de euros. Entonces, claro, dicen, vamos a pedir... Entonces, el señor Blanco, que era el ministro de Fomento responsable de estas grandes inversiones, podrá decir, señores de Vigo, señores de... quieren procesarme por haber ampliado sus aeropuertos. ¿Están ustedes de acuerdo? Entonces saldrán en Vigo en masa y en Coruña en masa y tal. No, no, gracias, señor Blanco, gracias por este magnífico aeropuerto que usted nos está dando. Entonces, el problema lo tenemos ahí. El problema lo tenemos en que se han hecho inversiones, pues eso, al amparo del déficit, totalmente absurdas, por motivos electoralistas, y en este momento no hay dinero. Aquí decía don José que el problema es que él, y mucha gente que yo conozco, tiene más fácil viajar desde Oporto para hacer ciertos viajes. Claro, es que es más cómodo, ¿eh? Bueno, además pero ¿por qué es más cómodo? Tienes muchas más conexiones, claro, sí, pero entramos, y tienes más sí, barato, pero además. Entramos ahí. Vamos a ver, por ejemplo, ¿por qué hay autobuses de Oporto a Ourense, al aeropuerto, y no hay autobuses directos de Ourense al aeropuerto de Santiago? Ah, no los hay. No sabía. ¿Autobuses al aeropuerto? No sabía si había alguno. No, entonces, ahí está, es decir, si hubiera autobuses directos de Ourense, de Lugo, de Coruña, de Vigo, al aeropuerto de Santiago, y el dinero, en lugar de estar subvencionando a Ryanair, se dedicara a subvencionar este transporte, pues para el viajero no sería problemático. Va a Santiago, de Santiago a Madrid, de Madrid al mundo entero. Eso sería un modelo razonable. Pero claro, yo digo Santiago como podría ser Coruña o Vigo. Yo no tengo en este momento una preferencia en sí mismo, pero lo que es evidente es que tiene que ser uno de los 3. No pueden ser los 3. Vamos, eso es lo que yo pienso. Es decir, ¿los otros 2 pueden estar abiertos? Pues yo pondría como solución, si acaso, pues o la privatización o, bueno, que estuvieran solo unas horas abiertos para un determinado vuelo, es decir, con lo cual el coste de mantenimiento sería mucho menor. Claro. O 1 o 2 días a la semana, es decir, no sé muy bien cuál sería la fórmula, pero si hubiera autobuses, por ejemplo, para que cuando alguien viniera a Coruña o a Santiago o a Vigo, pudiera, mediante ese autobús, inmediatamente ir al centro de las demás ciudades gallegas, la gente no iría a Oporto. Y también las tarifas, ¿eh? Y también las tarifas, porque en alguna ocasión he contado que la banda de gaitas de la Diputación, que eran como 30 y pico, tenían que viajar a Nueva York a un evento y fueron desde Oporto porque se ahorraron, no sé si 3.000 euros en esos 30 pasajes. Y encima si los traen en el autobús directo, oíganme pues, porque eso es muy importante, que en la clase turista te puedas ahorrar. Lo que pasa es que el tener un aeropuerto único, como parece que se quiere plantear, esto es una cuestión muy escabrosa, porque siempre nos lleva a los famosos localismos, ¿no?, en Galicia. Tiene un problema de operativa, porque ninguno de los 3 aeropuertos gallegos tiene unas altitudes de naturaleza climatológica óptimas. Claro. El problema que tienes, si solo tienes la Bacolla, si se cierra la Bacolla, se cierra todo el espacio aéreo gallego.
Yo creo que la idea sería crear una red de aeropuertos gallega, sobre la base de las 3 infraestructuras, optimizarlas y crear una red con un sistema de transporte flexible entre los 3 aeropuertos. Pero eso ahora no lo hay. Bueno, nada, pues que le Sería la nombren- mejor solución. Don Vicente, que le nombren asesor, porque a doña Ana Pastor ya le han pedido que Pero ahí ponga, tenía que ponga involucrarse, orden en esto. la cuestión sería involucrar en una especie de consorcio a las 3 administraciones con competencias, Administración General del Estado, Administración Autonómica y Administraciones locales. Y luego sumar, sumar empresas. Tenía que haber una optimización de la infraestructura. Pero hay una potencialidad, hay un territorio, no solo es Galicia, el ámbito de influencia es parte de la provincia de León y parte de Asturias. Claro. O sea, ¿qué potencialidad hay? Lo que pasa es que yo creo que cada uno trabaja atomizado en cada aeropuerto, hace sus inversiones y aquí nadie se pone a saber trabajar en red. No hay yo creo que eso puede ser el secreto de la optimización de las infraestructuras. Por eso yo decía que también era un problema de difícil solución. Don Gaspar. A ver, estamos ante una situación que es relativa a si son viables o no son viables los 3 aeropuertos. Y esto nace por un informe en el que se recomienda el cierre o la reconversión. Bueno, nos vamos a los datos. Lavacolla, pese a las pérdidas, según este informe, un informe del Observatorio de Transparencia Aéreo, dice que se considera necesario. El aeropuerto de Peinador, bueno, pues mira, resultados negativos y a cerrarlo, ¿no? Lavacolla, como decimos, necesario, y La Coruña, pues en la misma situación. Pero ahora viene lo mejor de todo esto. Todo esto que nos han contado, y en este siglo en el que vivimos con la tecnología que hay, sigo sin entenderlo, lo están haciendo con los datos del año 2009. ¿Cómo? Aquí tenemos las hojas, datos del año 2009, y con esto nos empiezan a contar si hay que cerrar o no hay que cerrar o hay que abrir. Quiere decirse, si nos vamos a la actualidad, quizás sea peor. Por lo tanto, si hablamos de que se han perdido más de 100 millones de euros en los aeropuertos, ahora igual nos vamos a 300 o 400. No, pero es del 2011, los 105. Sí, los 105 Sí, son del son de 2011, sí, pero los datos donde extrapolan para saber si es rentable o si no es rentable son del 2009. O sea, aún me lo pones más fácil. Y en el caso de Lavacolla no se imputan el gasto en la nueva terminal, que no tienen en cuenta en ese estudio. Ni las subvenciones Que ahí a hacen Ryanair. hacen una pequeña trampa. Ni las subvenciones a Ryanair. Quiero decirte, volvemos a lo de siempre. Mediáticamente fenomenal, pero van a seguir existiendo Lavacolla, el de Coruña, ¿cómo Alvedro. se llama? Alvedro, y el de Peinador de Vigo, garantizado, por mucho que se pierda. Estamos Estamos seguros de que sí. Los aeropuertos gallegos es cíclicamente darle vueltas a lo mismo. Siempre estamos pero igual. quiero decir, independientemente de que se mantengan los 3, yo voy a intentar ser un poco más constructivo. Creo que todo el dinero que se está gastando en dar subvenciones a Ryanair habría que emplearlo en una red de transporte entre las ciudades y los aeropuertos. Que eso es necesario. Eso sí es mucho fácil. Más que la subvención a esta compañía. Eso sí es más fácil, ¿eh? Y eso sí que es viable y es realista. Y ganaría mucho. No sé si Pues me he ya, cedido. bien, pues que tomen la idea, que realmente está muy bien y desde luego no es tan difícil poner unas líneas de autobuses. La patronal de las escuelas católicas cifra en más de 400 millones de euros anuales el ahorro que supone al Estado su modelo educativo. El coste por alumno en una escuela católica es la mitad que en una plaza pública. Don Vicente, le toca. Pues de nuevo estamos en lo de siempre, por no variar, los grandes beneficios sociales que en diferentes aspectos causa la Iglesia como organización civil. Siempre responde a las necesidades mejor en todos los aspectos. Y pone de relieve también por qué el sistema público, y eso es un debate, nos gastamos tanto y es tan ineficiente. Porque parece que se puede prestar una educación de calidad a unos precios de mercado irrazonables, como lo demuestra la Iglesia Católica por datos puramente objetivos. Sin embargo, la educación pública cada vez gastamos más y cada vez es peor. Algo tiene que estar sucediendo y evidentemente esto pone de manifiesto
todo lo injusto que son las críticas con la Iglesia, que ahora estamos con el debate que si el IBI, que si... pero lo vamos a tratar el viernes, el tema del señores, se está causando un beneficio social y hay muchos colegios católicos y todos vivimos en diferentes ciudades, tenemos amigos que tienen hijos, que hablando en plata hay auténticos puñetazos por entrar a las escuelas concertadas católicas. Por algo será. ¿Por qué la gente quiere ir ahí? Digamos que la Iglesia no será tan mala cuando que la gente quiere mandar a sus hijos, ¿no? A ver, yo creo que el modelo concertado en España recibe un trato económico discriminatorio, eso lo tengo muy claro. Por lo demás, entiendo que... ¿A qué se refiere? Bueno, pues que no se están tomando los mismos baremos, ¿no? O sea, que por una parte, lo que decías, Vicente, o sea, al final, ¿por qué va la gente a las universidades privadas o a las... Bueno, pues porque a veces salen incluso mejor preparados, ¿no? Y de hecho, en mi quinta, el ir a un instituto era pues un poco, bueno, pues vas al instituto tal, y vas a un colegio de pago y tenías la garantía de que acababas la carrera y demás. Pero bueno, ¿entiendes? también tengamos en cuenta que dentro de los institutos hay de todo, ¿eh? hay graduación, en el instituto, en la educación pública te hablo de gente que está en la inspección de educación, saben qué institutos son buenos, Sí, hay claro, de todo, claro, como la privada, claro. los hay buenos y los hay malos. Estamos hablando de hace 40 Lo que pasa es que en la años. pública, don Gaspar, lo que no quieren bajo ningún concepto, si ustedes se fijan, es que haya una evaluación transparente. Ya. Se preocupa mucho, sobre todo el ámbito sindical, que no salga en ningún sitio. El instituto de tal sitio tiene los mejores resultados. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no hay unas comparativas de calidad? Porque no interesa. Porque ahí la gente, de hecho, pasa a institutos y colegios públicos donde hay una demanda tremenda y hay otros que no quiere ir nadie. Pero eso es ahora. Sí. Y antes. Siempre la ha habido. Lo que pasa que hay la preocupación por que no salgan los datos. En el año 64, y lo he vivido, eso no era así. Pero hablemos de ahora, don Bueno, Gaspar. ya unos años Hablemos después, de ahora. No, pero Sí, estoy hablando de que eso queda en muchas mentes de abuelos, padres y demás, que, por ejemplo, yo si tuviera, que no tengo hijos, si tuviera que mandar a uno, pues lo mandaría a una escuela católica, no lo mandaría a un instituto público. Así de sencillo. Sí, lo mandarías ¿Entiendes? seguramente a un sitio donde haya disciplina, donde Exactamente. claro. Si es que mucha yo, por gente cierto, busca quiero eso saludar también. a los amigos Sí. que yo estuve en el Peleteiro en Santiago y quiero saludarlos porque fue una época maravillosa. O sea Oye, que... Saludados, los del Peleteiro. Bueno, Non vamos sei. a ver. Nesto, eu vexo aos alumnos desde a perspectiva cando chegan á universidade. E cando chegan á universidade, claro, eu tiño unha perspectiva, tiña de Ourense, non tiña de toda Galicia neste momento. Pero tendo de Ourense, realmente, os alumnos que veñen dos institutos dali relevantes conocidos, o Otero Pedrallo, o Instituto das Lagoas, son realmente institutos bons. Os públicos son dunha calidad boa. Tan é así que normalmente eses alumnos, cando chegan á universidade, como non teñen unha tutela constante por atrás no período do bachillerato, chegan á universidade e se adaptan perfectamente, mentres que aqueles que veñen máis tutelados teñen maiores dificultades. E teño que recoñecer que a súa preparación discursiva, académica e todo isto é, diríamos que excelente, porque hai realmente moi bons profesores neses institutos, é unha realidade, non? Entonces, cando se trata de fer estes análisis, eu creo que hai que fer uns análisis con todos os parámetros, con todos os detalles, comparar centros exactamente comparables e, por tanto, con realismo, é dicir, sin plantearse un a priori o ensino público e o ensino privado, senón que realmente hai centros públicos que funcionan moi ben, hai centros privados que funcionan moi ben, e hai lugares onde os pais realmente fan todo o posible porque vayan a eses centros públicos e noutros lugares fan todo o posible porque vayan a centros privados. Eu, que recibo os alumnos despois na universidade, realmente os alumnos que veñen de centros públicos teñen, digamos, un añadido, ya que na universidade nadie se ocupa deles, teñen que traballar por si mesmos e aqueles que veñen dos institutos xa veñen un pouco preparados para esa circunstancia. É o único que podo destacar neste momento. La pregunta del tema ¿por qué es la educación pública el doble de cara que la privada? O sea, es el eso tema. sí que es fácil, porque todo lo claro, público, al final, en muchos sectores, cuesta muchísimo más. O sea, Claro. pero vamos, ¿por qué? Porque no duele el dinero, porque no duele el tan dinero. sencillo, No, en muchos sectores, No. en muchos sectores. En construcción, por ejemplo, la obra pública, al final es mucho más cara que la obra privada.
O sea, pero... una empresa que trabaje para el sector público tiene unos costes muy superiores. Sí, pero... ¿Entiendes? Ya, pero esto no... Yo creo que este tema es distinto. Ajá. ¿Por qué? Vamos a ver, yo mi experiencia también como docente, alguno de mis mejores alumnos, que hoy en día, por cierto, es profesor en una universidad inglesa, estudió en un colegio público, no viene de la privada, en este momento es un profesor de una universidad en Inglaterra. De los que más orgulloso estoy, de mis antiguos alumnos. Claro, pues, tener un antiguo alumno que es profesor de una universidad inglesa, pues yo la verdad es que estoy orgulloso, ¿no? Óigame, pero usted parece que tiene 80 años. Bueno, ¿Usted parece que tiene 80 años? ¿Tiene ya un profesor que está acá? No, pues yo... Acabamos de entrevistar a... Le di clase de muy joven. Acabamos de entrevistar a una persona que ha venido a recoger su tesis doctoral a la Universidad de Santiago, dirigida por usted, y bueno, yo le decía, digo, bueno, pues desde que joven, ¿no?, bueno, dirigiendo cosas. Yo le llamaba cariñosamente a este alumno el doctor, no, pero bueno, en fin, tenía así cierta confianza con él. Pero, quiero decir, también hay alumnos muy malos de la escuela pública. Quiero decir que no, que hay cosas muy diferentes. Y en la escuela privada, pues hay gente muy buena y gente que a pesar de la escuela privada no va bien preparada. Eso por lo que respecta a la calidad. El coste. Yo por qué quiero matizar lo que ha dicho don Gaspar. Al menos cuando yo estudiaba había más curas. Y en el coste de mantenimiento de un colegio religioso, el personal religioso es un coste prácticamente cero. Claro. Porque trabajan prácticamente gratis. Claro, eso reduce el coste total y te permite ofrecer un precio mucho más barato. Si alguien le dice a una escuela pública que igual que las monjitas no tienen horario y que tienen que hacer, pues le dicen, no, mira, que yo aquí llamo al sindicato, que me defienda. Entonces, hay un factor diferencial en la escuela religiosa. Yo no hablo de escuela privada, porque si es una escuela privada que no es religiosa, ahí los empleados tienen sus sueldos. Por supuesto, claro. Pero cuando hablamos de escuela religiosa, tenemos que tener en cuenta que hay una serie de personas de las órdenes religiosas que hacen eso por vocación, es una vocación, y que por tanto para ellos las condiciones salariales, horario, es secundaria. Entonces, claro, no se puede competir contra eso. Pero de todas maneras matizaría, porque también es verdad que si uno coge las plantillas de los colegios religiosos, yo que estudié en los maristas lo veías, que desde que empezabas más pequeño a cuando ya acabaste COU, había mucho más profesor seglar que religioso. Hay muchos colegios hoy religiosos que prácticamente su plantilla de profesores religiosos se ha visto muy reducida. También es verdad porque las órdenes religiosas en España tienen un problema de envejecimiento grave. Sí, pero eso incluso, es una realidad evidente. Pero eso es cierto. Pero claro, en cualquier empresa, uno de los problemas que tenemos en España es que los altos directivos tienen unos sueldos desproporcionados. Claro. Los altos directivos de un colegio religioso, ¿qué sueldos tienen? Sí. Sí, sueldos y eso reduce el coste. Es decir, que yo creo que la escuela religiosa puede ofrecer una enseñanza de mucha calidad, muy competitiva. Y esto nos lleva a algo que ha dejado entrever don Vicente, que en el fondo hay que dejar a la gente elegir. Para que se diga no solo qué colegios privados son los mejores, sino también qué colegios públicos son los mejores. Y que pues podamos efectivamente mejorar la educación por esta vía. Que haya esa transparencia, ¿no?, que decía don Vicente que no existe, que podamos saber cuál es bueno, cuál tiene mejores éxitos, cuál cosecha más fracasos, para poder, en cualquier caso, optar y sobre todo para poder corregir eso, ¿no?, y investigar por qué hay ese índice de fracaso, etcétera, etcétera. A eso es donde no quiere ir nadie. Vamos con el último tema de la noche, que estamos ya fuera de tiempo. Los defraudadores podrán ingresar el dinero negro o blanquearlo o eso en una cuenta y liquidar Hacienda al 10%. Tendrá que hacerlo antes del último día de noviembre. Y sobre esta cantidad que se declara, entre comillas, pues no serán exigibles sanciones, intereses ni recargos. Esto es lo que contempla el borrador de la orden ministerial que regula esta amnistía.
bueno, yo, A ver, don Gaspar, suéltelo ya, venga. Sí, muy rápido. Vamos a ver, si alguien se piensa que en este país el que tenga dinero para blanquear lo tiene debajo del colchón, está completamente equivocado. O sea, vamos a ver, el que tiene fortuna y tiene necesidad de llegar a este blanqueo de capitales, lo tiene en otro sitio. Pero Eso, don Gaspar, pero hace la transferencia. No. Hace la No transferencia. es tan fácil. No sea usted mal pensado. No, la cosa no es tan fácil. Tienes que tener el dinero en efectivo aquí e ir al banco y abrir la cuenta. Entonces, la otra cuestión que me planteas, querida Magdalena, no puede ser, no sirve, porque además ya se ha argumentado dentro de este Real Decreto, que creo que viene a colación del 30 de marzo pasado, que salió y que tuvo que ver con el rollo de los presupuestos. Pero parece que algún banquero famoso le regularizaron la situación antes de que saliese la norma. Al señor Botín, dígalo, dígalo, es público. A querido Emilio. Claro, querido Emilio, sí. Que por cierto, me enteré que esto no lo sabía, no tenía este dato, y es que la señora doña María Teresa Fernández de la Vega paró precisamente la investigación fiscal que le estaban haciendo. No, pues hay que decirlo, hay que decirlo. No es el protector y profesor particular de su jefe, no era. El querido Emilio no es el que le daba clases particulares de economía al jefe de María Teresa. Sí, claro. Bueno, claro, con el resultado que todos conocemos. ¿no? Pero bueno, puede ser, Emilio, pero puede ser profesor y sin embargo, bueno, pues si tiene algún tema fiscal que se investigue. Bueno, resumiendo, que me parece muy bien que se quiera blanquear lo que sea, que cuanto más blancos haya mejor, pero la cuestión es que aquí se abre un abanico muy grande, por ejemplo, en el tema de narcotráfico. Sí. Punto. Claro. Y a partir de ahí, cada uno que blanquee lo que pueda y cuanto más tenga mejor, porque es necesario. Lo que pasa que hay... Pero, don Gaspar, pero no solamente narcotráfico, sino otros tipos de tráfico de órganos, de niños, también, de blancas, etcétera. Es que vamos a ver, es que la gente también la gente mete ahí el matiz que ha hecho don Gaspar es importante. La gente cuando le hablan de dinero negro hay que hablar de dos cosas. Una cosa es dinero negro, opaco fiscalmente, y otra cosa es dinero sucio. Ya. Originario del crimen y de no tiene nada que ver, hay que responsabilidad. Pero tal y como está redactada la normativa y como está hecha, parece que mañana cualquiera que tenga el crudo, como diría el castizo, debajo del colchón, saca el crudo y lo mete en el banco. Pero el problema es de qué origen tiene el crudo. Un momento, pero no se va a investigar el origen del crudo. Esa es la duda que yo tengo. No, pero parece que no se investiga. Pero lo que no entiendo, pero una cosa que yo no entiendo... No, otra cosa es... La normativa es muy ambigua, porque yo planteo la siguiente cuestión. Hemos tenido en los últimos años unas leyes de prevención de blanqueo de capitales tremendas, que a los profesionales, notarios, o sea, cualquier profesional que intervenga en cualquier medio de pago se le imponen unas obligaciones, a mi juicio, quizá excesivas, teniendo en cuenta otras garantías constitucionales. Y ahora, de repente, se abre la mano de esta manera. Nos está diciendo la Unión Europea, norma de blanqueo de capitales, controle usted los notarios, controle usted todo el sistema. Y de repente, ahora dicen, no, el que tenga el dinero en crudo, que lo traiga. Claro. Es poco serio. Don Vicente, pero es lo mismo de siempre. Si tienes no es lo mismo que... Si tienes un poquito, te lo controlas. Si tienes mucho, pero vamos pues a ver, tráigalo. para mí no es lo mismo que un señor que ha vendido unos pisos en el boom inmobiliario, lo tiene en la caja fuerte y cogió un dinero B y lo aflora, que el señor que vende armas, que explota a mujeres... Sí, exacto. A ver cómo lo ganó. No lo valoro, no se debe valorar igual. Últimas intervenciones, que es un tema... La diferencia es que si el que ingresa el dinero es sospechoso de, pues entonces a lo mejor, sin saber por qué, se le empieza a abrir una investigación y acaba... Eso es otra historia. De todas formas, quiero puntualizar. Según el modelo de declaración, además del efectivo, se pueden declarar inmuebles, depósitos, pagarés, acciones y cualquier, digamos, clase de bienes y derechos, a mayores del dinero, simplemente que eso es en efectivo, llegar al banco, abrir cuenta o la que tengas, depositarlo y al día siguiente, en ese momento, has blanqueado el dinero. Y después la cuestión es que no pagas nada, que lo que pagas por blanquear ese dinero es cero, al lado de lo que tributas en renta un autónomo, por ejemplo, que puede estar al 52 o al 50, claro. Al 51%. Don José Mosquera, una última intervención, una y otra de don Carlos y nos vamos. Vamos a ver, a mí Es un tema que le apasiona, seguro. Me parece que é un tema impresentable. Totalmente impresentable para calificarlo coa denominación que lle corresponde. É dicir, é impresentable que cada pouco, porque además non é a última vez, senón cada pouco aparece unha medida deste tipo para que quen se comporta irregularmente co
co fisco poda regularizar a súa situación. E o maior problema é xa non que regulariza a súa situación fiscal, senón que tamén pode regularizar unha situación delictiva encuberta. Eso xa é impresentable de todo punto. Eso es lo más grave. Don Carlos, una última intervención y nos vamos. Simplemente coincidir en que el hecho de que no esté claro si esto sirve para aflorar el dinero negro o el dinero sucio, pues no deja de ser un dato muy preocupante y que merecería en la tramitación de esta norma una aclaración muy necesaria. Bien, pues hasta aquí. Hasta aquí la bitácora de hoy. Muchas gracias, don José Mosquera. Gracias, don Gaspar Barrón. A ti, Madalena. Don Carlos Ruiz, gracias. Muchas gracias. Don Vicente Me gustaría Fernández, muchas hacer gracias. un pequeño inciso, que la gente apoyase la campaña que hay contra la pitada de los catetos que van a ir el viernes a pitarle al himno nacional y apoyasen la campaña que promueve la Fundación para la Defensa de la Nación Española, la Copa de Todos, en las redes sociales. Me imagino que en Twitter Pues ahí está. Estaremos ahí en Twitter dando. Bueno, pues ya está. Pues ahí está ese mensaje. Gracias por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes. Estaremos con ustedes a eso de las 10:30 de la noche. Que sean felices.